Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos aquí con Luis Sánchez. Vamos a traer en esta segunda temporada un poquito ya de diferentes puntos de vista, ya no solo entrenadores de la preferente como hemos visto en la primera temporada, sino que vamos a traer tanto entrenadores de tercera RFE como de preferente también, como de primera autonómica. Quiero traer alguno que también conozco de segunda autonómica, incluso algún jugador que tengo preparado también que juega en segunda RFE y de primera RFE. Así que estamos esta vez con Luis Sánchez, entrenador de aquí, toledano. ¿Eres toledano, Luis? Eso es, de por aquí, de por la zona. Muy bien, y nos va a explicar un poquito también cómo funciona un poquito la primera autonómica, que no hemos hablado nada de ella, un poquito también cómo es el proceso hasta sacarse el UEFA Pro, que tú tienes UEFA Pro, ¿no, Luis? Sí, eso es. ¿Cómo es también que he visto que estás trabajando con una aplicación más o menos de preparación, de scouting y todo eso Sí, de... análisis de datos, Eso eso es, es. y vamos a explicar un poquito eso porque muchos de los entrenadores, ahora nosotros más jóvenes, Luis, pues al final sí que tenemos más un control de aplicaciones y de preparación de entrenamientos diferente a como a lo mejor los entrenadores de antes, que eran mucho más rutinarios, pero bueno, en esos casos muchas veces la experiencia llega donde no llega la rutina y el compromiso y el saber. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso que va a estar muy muy interesante, ¿eh, Luis? Primero de todo, Luis, vamos a hablar un poquito y quiero que te nos presentes. Quiero saber quién es Luis Sánchez un poquito y quiero saber cómo Luis se metió en el mundo del fútbol y todo eso. Bueno, Alex, lo primero, darte las gracias por la invitación. O sea, todo lo que podamos aportar y dar visibilidad al fútbol más modesto, pues mira, bienvenido sea. Y gente como tú, pues hace mucha falta en esto, la verdad. Muchas gracias, hombre. Animarte a seguir con ello, ¿vale? Que haces una labor extraordinaria, ¿vale? A ver, por presentarme un poquito, Luis Sánchez es un entrenador que se considera profesional dentro de su ámbito, un entrenador con un gran porcentaje, digamos, sobre todo, de querer hacer las cosas bien, metódico, un entrenador que le gusta hacer las cosas y los proyectos serios y sobre todo que sean muy indicados a la hora de trabajar con un grupo sólido. Yo me inicié por el 2016 dentro de la Escuela de Fútbol Base de Juncler, me llegó la oportunidad de jugar allí y una de las condiciones que me dieron era que si yo quería, por ejemplo, entrenar en la escuela de Juntel, sería que tenía que jugar también en el equipo senior. Por aquel entonces estaba en segunda autonómica. Yo estaba jugando en el Mocejón, me llegó la llamada, vi la posibilidad de ir para allá y no me lo pensé. La verdad es que desde el primer día me acogieron muy bien. He estado casi 9 años allí en la escuela, he ido cogiendo categorías, desde infantiles, que fue lo primero que cogí, de segundo año, hasta pasar por el juvenil provincial y conseguir el ascenso a preferente en su primer año de creación. Los 2 años siguientes de preferente, en el que el primer año perdimos la liga en el último partido contra Azuqueca, igual, y el segundo año, al final, después de ir todo el año primero, igual acabamos en quinta posición. Después de esos 2 años en el juvenil preferente, pasamos directamente al primer equipo. Me llegó la oportunidad de estar en el primer equipo y con un bloque nuevo de jugadores de la escuela, la mayor parte de 15 jugadores creados, digamos, trabajados en la cantera, pues conseguimos hacer una temporada muy buena en la que estuvimos, ¿no? de las 30 jornadas que hay, estuvimos 12, 13 jornadas segundos, terceros, luchando contra aviones como pueden ser Academia, Pantoja, Santa Cruz, a Guadalajara, Sí, sí, y no, seguro. no conseguimos subir y ahí nos quedamos un poco. Pero bueno, este año ya ha sido un poco más difícil, que hemos acabado la temporada antes de tiempo, pero bueno, eso es otro tema que hablaremos más en profundidad seguramente ahora. Sí, bueno, al final cada temporada es un mundo, Luis. Cada temporada te enfrentas a cosas diferentes. Al final lo que hemos hablado antes, hay categorías y categorías donde cuesta mucho más el compromiso, ya no por parte de nosotros, sino por parte de todo lo que engloba un equipo. Y claro, alguien que se desvive por el fútbol, porque yo estoy seguro que tú te desvives por el fútbol, Luis. Muchas horas. Muchas horas. Es lo que estaba hablando con Rafa antes. ¿Cuántas horas le echas tú al fútbol? ¿Cuántas horas le puedes echar entre Yo, mirar, analizar, aplicación? ¿Cuántas horas le puedes echar al día?
Yo le he hecho más horas de las que hay en el día. No, o sea, ya hablando en serio, yo por las mañanas, como bien sabes, coordino una escuela de fútbol en Olivas del Rey. Luego por las tardes, pues entreno alguna tecnificación, algún equipo. Y luego aparte tienes que trabajar, como yo venía trabajando en el club grande como es el Club Deportivo Sagreño. Aparte, luego tenemos, o yo tengo un juvenil, del cual soy presidente también, allí en Olivas, entonces te quita muchísimo tiempo. Te digo que toda la mañana va dedicada al fútbol y luego por las tardes van dedicados a los entrenamientos. O sea, mi hora de desconexión son las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Y luego ya a las 9 de la mañana estás otra vez liado. O sea, más que paras para dormir. Eso es. Y antes de irte a dormir, seguro que un pequeño repaso siempre se le pega o siempre... A las 6 de la mañana, a las 5, a lo mejor te levantas sobresaltado y estás pensando de, joder, o sea, tengo que cambiar esto para mañana. Sí, sí, O sí, sí, sea, es no vives, es un increíble. sin vivir. Pero es lo que nos gusta al fin y al cabo. Sí, 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 es verdad porque Y en este caso, lo que me da de comer. yo ahora mismo te puedo decir que es que hasta hay veces que sueño con las situaciones que estamos viviendo ahora bastante complicadas en Guadamur, lo sueño y es que ya decir, tío, Sí. ni durmiendo voy a descansar de situaciones tanto buenas como malas. O sea, ya dices, tío, ¿esto qué es? No paras. Es verdad. Luis, lo que es el fútbol de la escuela base de Juncler pertenece al equipo senior de Sagreño, o sea, es el mismo... No, o sea, para que te lo pueda explicar bien, digamos que son dos clubes independientes. Ujú. Obviamente los dos pertenecen a la localidad de Juncler. Lo único que el Club Deportivo Sagreño es el club, digamos, el senior y luego ya todas las categorías, desde chupetines, incluido el femenino y los juveniles, pues van enfocados a la FB Juncler. Igual. Yo allí he metido, como te he dicho, 8 o 9 años, he llevado femeninos, he llevado cadetes, he llevado infantiles, los juveniles. Va todo muy, muy estructurado. Sí que es verdad que es un pueblo con pocos habitantes, con unos 3.000, 4.000 habitantes, pero sí que la verdad es que siempre sacan equipos competitivos, también por la zona en la que está, que se pueden nutrir de pueblos de alrededor, o la zona incluso de Madrid y de Toledo. Eso es, eso es. Yo lo veo también fundamental porque veo, por ejemplo, que en la segunda autonómica simplemente el grupo en el que estoy yo con Guadamur se nutre, menos Guadamur, se nutre todo Mm. de Inambroca. Guadamur Inambroca se nutre todo de equipos de la Sagra, que es donde, donde está el sagreño y eso. O sea, tiene un potencial futbolístico toda esa zona que es increíble, es increíble. Hablando y viendo la entrevista que hiciste con el entrenador del Madridejos, Sí. te das cuenta al fin y al cabo que nosotros tenemos la posibilidad de, digamos, de ojear o poder ver jugadores de la zona que él mismo dice que, por ejemplo, la primera autonómica, la preferente, son categorías muy difíciles, o sea, categorías en las que se compite mucho más que en Madrid, pero en cambio tenemos muchas menos posibilidades de poder dar ese saltito de calidad porque Eso no es. tenemos esas estructuras o esas facilidades como puede tener en Madrid. En Castilla-La Mancha al final te das cuenta que tienes pocos equipos en categorías altas. Entonces es muy complicado poder llevar eso. Sí, así es verdad. Es verdad, y aún yo pienso que el nivel es bueno, ¿eh? O sea, se Sí, logra, sí. porque tú ahora mismo, tú Luis, en una población como Toledo, o sea, yo el fútbol que he descubierto aquí es soberbio en comparación, por ejemplo, yo que soy de Cuenca. Es que Cuenca es un desierto en el plan deportivo, en el plan del fútbol, porque nosotros prácticamente un segundo autonómica la tenemos que compartir con la zona de Albacete. La primera autonómica, por supuesto, 5 equipos formarán Cuenca. Y en preferente tienes al San José Obrero y poco más. Es que o sea, al final Toledo tiene ese plus que la verdad es que para disfrutar como entrenador, como futbolista, te dan muchas más ventajas para sacar hacia adelante cualquier proyecto o eso. Lo que pasa que, bueno, al final luego siempre hay Es complicaciones. muy, Es muy difícil, por eso doy mucho mérito al trabajo, por ejemplo, que hicimos la temporada pasada, en el que teníamos un grupo de 25 jugadores en el que ninguno cobraba nada, Ujú, ¿de acuerdo? Y al final estás compitiendo con un Pantoja, equipo de preferente, ujú. con una academia, equipo de preferente, con un Santa Cruz, equipo de preferente. Te das cuenta que los del grupo 4 compitieron con el grupo 3, por ejemplo, y subieron todos o ganaron todos el playoff, que luego subiesen por estructuración de grupos y demás, ganaron todos el playoff los que eran el grupo 4.
un Pantoja, una academia. Al final, el nivel que había ese año, incluso con el Guadalajara, que está a punto de subir este año, o está ahí, ¿vale? Eran estructuras muy, muy sólidas. O Casarrubios hecho entero con jugadores de Madrid, Añover, que este año va segundo, primero, igual con 2 retoques que ha hecho en el equipo. O sea, te das cuenta que el año pasado el nivel de competición era muy alto. O sea, tienes nivel de preferente. ¿Qué pasa? Que se junta un poco todo y es muy difícil. Pero lo que te quiero decir, o sea, nosotros no podemos competir contra un equipo que llegue y esté pagando 300 euros, por ejemplo, a un delantero, a un portero. Al final los chicos tienen que evolucionar, tienen que llegar a esas categorías y también se cansan. Nosotros tenemos una media de 21 o 22 años en el equipo. Quieras o no, en las segundas vueltas o metes dinero o metes jugadores, pues esos chicos lo que quieren es jugar. Es muy difícil mantener ese nivel de exigencia durante todo el año, que fue uno de los defectos o de los mayores, digamos, errores que tuvimos nosotros, en no poder aportarles o darles todas las soluciones al equipo en ese aspecto, sobre todo para poder dar ese saltito de calidad. Eso es eso, y además tú como entrenador poco puedes hacer y es que es una cosa que te da mucha impotencia porque claro, tú quieres tener un entrenador, bueno, aparte los directivos y todo eso también, quieren mantener esa estructura sólida durante toda la temporada, que es lo que hace que un equipo pueda ser consistente, evidentemente. Y es muy deprimente no poder llevarlo a cabo y estar compitiendo contra equipos que sí, gracias evidentemente al dinero, como puede ser Mocejón, como puede ser... es que... Y cada vez están pagando más Y ya no equipos, eso, Alex. Claro, y ya no eso, Alex, sino que no lo consiguen mantener en el tiempo. Porque nosotros conseguimos una base al final de este año de 5 jugadores. 5 o 6 jugadores de la temporada pasada. O sea, Es que es 20 jugadores son increíble. nuevos. Es increíble. Entonces, quieras o no, es empezar otra vez de hacer un proyecto nuevo. Y es muy complicado, muy complicado. O sea, la primera autonómica o tienes argumentos económicos para poder sostenerlo en 1 o 2 años y tener la suerte que no te garantiza nada el dinero de poder ascender, ¿de acuerdo? Nosotros, como te digo, tuvimos la suerte de hacer un buen cuerpo técnico, potente, un buen grupo de trabajo, un buen grupo, digamos, en la directiva también. Tuvimos gente sana dentro del vestuario, jugadores importantes también, jugadores que conocíamos de categorías inferiores que habían jugado juntos. Se juntó un poco todo en la costelera. Pero claro, tú no puedes garantizar eso 2 o 3 años, como digo. Con dinero sí, cobrarlo. Y eso es lo complicado de la primera autonómica. Cuando al principio de la entrevista o de la charla, Mario Tertulia, decías el hablar de la primera autonómica y cuál es el problema o segunda autonómica. Ahí está. Que no puedes dar ese saltito por mucho que tú quieras. Y los entrenadores que queremos crecer o que estamos preparados o que consideramos que estamos preparados, como puede ser Rafa, al final tienes que ir buscando otras vías de escape. Eso es. Al final, el entrenador de Madridejos, Alex creo que se llama también, Alex Miranda, sí. tuvo la suerte y el trabajo, obviamente, ahí está, de tener la oportunidad de salir a un juvenil nacional y de ahí mandar currículum, hablar, etc., por otras vías y llegar hasta un Madridejos. O Rafa estará segundo entrenador, de primer entrenador en Galo, segundo entrenador en Torrijos, poco a poco, igual. Pero los que empezamos, digamos, queriendo llevar nuestra propia iniciativa como entrenadores titulares o primer entrenador, es muy difícil dar ese salto. Yo tuve la oportunidad de irme a Illesca al cuerpo técnico, igualmente como estaba en tercera, hace ya 4 años, 5 años, pero preferí seguir mi camino. Sí que es verdad que estuve de segundo entrenador también en Juncos un tiempo, un periodo, pero porque quería aprender, pero obviamente me decanté más por intentarlo yo por mí mismo y ver hasta dónde podemos llegar. Pero es un mundo súper complicado en el que tienes que trabajar en muchos ámbitos. Entonces, en eso estamos. Y sobre todo el mundo del camino de salir como primer entrenador e ir subiendo como primero, porque al final tú te vas a un preferente de segundo o un tercera de segundo, y eso te da un nombre, o sea, eso te abre una puerta, es como la puerta, yo qué sé, de la puerta del cielo, tío. Y es verdad que... Y más que, sí, dime. Que puerta del cielo, como tú dices, esta razón también del mundo, es sobre todo la visión. El entender en qué sitio estás, el entender cómo se trabaja, porque hay muchos entrenadores que están preparados, pero sobre todo el entender el contexto en el que se mueve esa liga o en el que se mueven esos jugadores, creo que es lo más importante, porque creo que hay muchos entrenadores preparados sobradamente,
pero que necesitan conocer desde dentro Ahí está. cómo se trabaja en esas instituciones como club, y creo que eso es lo más complicado, el tener esa oportunidad o ese saltito, que lo puedes conseguir con promociones, con ascensos y tal. Yo tengo la mala suerte, como te hemos hablado antes previamente al vídeo de la charla, de estar siempre a punto de subir del ascenso. segundo, primero, y nunca consigues el ascenso, pero ahí está el trabajo igualmente. ¿Cómo consigues al final esa visibilidad? Pues a través de las redes sociales, a través de Eso charlas es. como esta. Por eso te digo que es súper importante la labor que haces. O sea, yo lo admiro muchísimo, la labor que estás haciendo. Sí, sí, y yo además lo hago para que todos, o sea, al final todo el mundo nos demos a conocer. Yo a ti te he propuesto la charla porque yo te sigo desde hace tiempo, me parece muy serio el trabajo que haces, pero muy, muy serio, te comprometes. He hablado con Mario también y Mario es muy amigo mío, Mario era cuerpo técnico vuestro también. Sí, Y al final es gente que le gusta mucho este deporte y tío, yo la gente que le gusta mucho, la gente que se compromete, la gente que veo que se desvive por el fútbol, es que lo merece. Y yo a lo mejor no tengo tantos seguidores, aunque a mí mira que sí que me ve mucha gente, porque al final en Guadalajara me han visto por la academia, en Santa Cruz de la Zarza, en Motilla, en el otro, y al final pues eso está bien y yo si os puedo ayudar a vosotros, para mí es un placer. Porque esto también para mí es un hobby, esto sigue siendo fútbol. Que tú y yo estemos hablando, eso es. compartiendo estas cosas, sigue siendo fútbol. Así que, bueno, Luis, vamos a hablar un poquito de cómo fue ese periodo de empezar como seguramente en el primer nivel y llegar a conseguir el UEFA Pro, porque todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que es muy complicado sacarse el UEFA Pro. ¿Cómo conseguiste tú llegar a ese UEFA Pro? A ver, yo siempre tenía muy claro que quería sacarme todos los niveles. O sea, yo siempre que ha habido la posibilidad de poder hacer el curso, al año que ha salido, se ha dado la publicación, yo he estado por inscribirme. Yo empecé, obviamente, con el de monitor, que fue el primer año que entrené, el UEFA C. Luego empecé, obviamente, con el UEFA B, que estuve, si no creo recordar, 2 años entre sacarme el avanzado y el básico. Y luego el Pro le tengo desde hace 3 años, casi 3 años, igual. Fue la última inscripción que se podía hacer en Castilla-La Mancha, porque ya el UEFA Pro pasó a hacerlo de la federación La federación, directamente la sí. española, y fue el año posterior al COVID. Fue cuando lo hice, que hicieron una inscripción masiva. Estuvimos unos 54 alumnos, de los cuales aprobaron unos 30, O 25, sea, que y es luego complicado. la otra mitad. Estamos hablando de que no es no, yo me lo saco y yo esto. No, no, o sea, Cambia completamente, exactamente. Para mí el más difícil, fíjate, fue el nivel 1 fue el que más, digamos, trabajo nos costó, porque fue un cambio ya muy brusco, digamos. El avanzado sí que es verdad que a mí personalmente nos costó como menos, porque fue como una continuación, y luego obviamente el UEFA Pro ya cambia en el aspecto de que es todo más profesional y lo encaras todo hacia dirigir gente profesional. No eso te, es. no, no te lo encajas como un fútbol amateur, es todo profesional, con tus condicionantes físicos, etc, etc, etc. Lo más importante para mí del curso es el aprendizaje que te llevas de los compañeros, porque te juntas con gente que está entrenando en primera división, ya sean preparadores físicos, incluso Sí. periodistas deportivos, y puede ser gente que está entrenando en primera autonómica, en segunda autonómica, o gente simplemente que lo quería por sentirse realizado. Había muchas personas mayores, a lo mejor de 60 años, igual 50 y muchos, que lo querían por sentirse realizados, no porque estuviesen entrenando. Y claro, ahí había diferencia de niveles, y como te decía, a nivel sobre todo de poder enlazar ese tipo de niveles y de trabajar con 54 personas de distinto nivel, es lo que a ti te enriquece, porque ves a lo mejor entrenadores que vienen de la cantera del Albacete directamente, los cuales le financiaron el curso. Claro, es A que. todos los entrenadores de la Academia de Albacete le financiaron el curso, el UEFA Pro. Para un Benjamín, para un infantil, tener un UEFA Pro. Sí, 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 ¿Sabes? claro, O claro. sea, tú ves ahí la diferencia. Ahora mismo está, por ejemplo, varios entrenadores de esos compañeros que tuve yo están entrenando en primera división femenina, igualmente o en segunda división femenina. Tengo compañeros que están trabajando en México, igualmente preparadores físicos, amigos. Al final es una riqueza muy, muy buena, y aprender de los compañeros.
aprende del curso, pero sobre todo de la riqueza táctica, la riqueza que tienen entrenadores y de cada uno que sean distintos, distintas generaciones y distintos niveles. Eso Eso para mí es. es lo más rico que tiene el curso profesional. Eso es, y además que te haces amistades dentro del fútbol que quién sabe alguna vez si te lo encuentras por ahí en una categoría, a lo mejor en Barcelona o lo que sea, y te dice, oye, vente conmigo aquí, y puede ser una puerta también, como estamos hablando. Ujú. Joder, macho, pues Yo tuve la opción el año pasado de irme al extranjero. Al final no se dio porque no tengo representante. O sea, yo todo lo que me muevo lo muevo yo, igualmente. Estoy ahora detrás a ver si puedo meter una agencia de representación o algún tipo de representación, pero a mí no me salió la oferta porque llegó otro chico en el que tenía un representante y lo movieron a través de él. claro. Pero yo me iba al extranjero y era una buena oportunidad porque vas a primera división dentro de un cuerpo técnico y al final se te rompe o te quieres ir a Inglaterra, igual que tuve la opción de irme a Inglaterra, pero al final te quedas colgado siempre por lo mismo, porque no tienes ese enlace para dar ese Claro. saltito. Es, Aparte es difícil. Eso es, la verdad que sí, pero porque claro, tú ya lo que estás diciendo, Luis, tú al final ya teniendo el UEFA Pro, claro, al final ya te metes en un mundo profesional, o sea que al final es casi prácticamente necesario tener esa representación, igual que un jugador de segunda red, primera red, si es que hasta en tercera división tienen ya Sí, sí, representantes. sí. Eso es increíble. Pues mira, ahora Es, que estábamos hablando de Alex Miranda tiene una agencia de representación, le pegas un toque y que te diga, a ver. hombre, seguro que sí, le pegaron un toque. Muy bien. Es que al final es necesario. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, Luis, quiero que hablemos un poquito también de, antes de meternos en lo que es el análisis deportivo, lo que es el análisis como, si vosotros seguís a Luis, que os recomiendo que lo sigáis, él hace análisis de partidos, igual que, por ejemplo, hiciste el del Real Madrid y el del Barcelona y tal. Antes de meternos en eso, quiero que nos expliques un poco qué estás planeando para el año que viene, a qué estás abierto a escuchar y todo eso para ver un poco tus expectativas y cuáles son tus objetivos de futuro. A ver, lo primero quería desconectar unas semanas, unos mesecitos, pero es imposible. Lo he intentado, pero es imposible. Como nos gusta tanto, es imposible poder desconectar. Entonces siempre estás enredando, tasteando y pudiendo pues, meter cabeza o trabajar en, como puede ser el análisis, por ejemplo, que luego hablaremos de ello. Yo de cara al año que viene estaba pendiente o estoy pendiente sobre todo de ver si puede salir alguna opción de entrar en un cuerpo técnico en tercera o en segunda red y si no, pues esperaba alguna oferta que saliese de algún proyecto en preferente, que fuese serio, obviamente. Y si es en primera autonómica, tiene que ser algo sí o sí que busque un proyecto, pues sobre todo son consolidados, pero para poder ascender. Eso Creo que es. estoy en ese periodo de dar el salto, igual cuando en mi etapa de juveniles sabía que hasta aquí, porque no podía dar ni sacar más rendimiento. Yo descubrí hace un año igual que estoy sobradamente preparado, no quiero no parecer soberbio, pero creo que estoy preparado para poder dar ese salto y poder trabajar igualmente, porque yo considero que mi círculo cercano de trabajo es profesional, por tanto mis jugadores tienen que ser igual, porque no puedo tener ese tipo de situaciones para poder desenvolver todo lo que queremos dar de cara pues, al futuro, a trabajar y sobre todo también a todo el contexto que conlleva como club. Y en eso estamos un poco, en ver en ese tramo, digamos, o en ese espacio entre la preferente, segundo entrenador, cuerpo técnico en tercera división, tercera red, o algún proyecto serio que te permita sobre todo dar ese saltito o que te permita crecer también como entrenador y como club, obviamente todos de la mano, porque al final todo permite crecer a todo el mundo, trabajando bien. Y si no, pues también estaba abierto, luego tengo una entrevista con una chica que conozco de hace un año en Argentina, que es periodista, y tengo también alguna vía por ahí abierta, pero sobre todo, si es el extranjero, tiene que ser algo que merezca la pena y que me haga mucha ilusión, igualmente, porque tienes que dejar muchísimas cosas aquí. Es verdad, es Pero cierto. estamos abiertos a todo. Eso es, pero yo creo que es fundamental, Luis, si el extranjero es también una vía y un canal. Por ejemplo, Rubén Alves, el que era entrenador del Albacete, ha estado entrenando en Sí. Finlandia, se fue también a Rumanía a entrenar un equipo de Rumanía, o sea, luego se fue, me parece que a la tercera o la cuarta alemana. O sea, al final hay que salir y es lo que te da voz también para entrar aquí. Y tú, tío, con el UEFA Pro, yo creo que con el UEFA Pro
esto, tío, al fin y al cabo puede ser como una carrera universitaria. O sea, yo soy enfermero, por ejemplo, y yo soy enfermero porque me he sacado los 4 años de enfermería. O sea, tú tienes los conocimientos para ser un buen entrenador y además, es que, o sea, puestos en un papel, o sea, tú tienes, es aparte de todo lo que tú sepas, que evidentemente será mucho, tú también tienes eso que te dice, yo me he sacado todo esto de entrenador, o sea, yo puedo ejercer y tengo la capacidad. Pero yo lo que veo sobre todo interesante, Alex, más que el tener la titulación, sobre todo el ver fútbol, el aprender de los compañeros. Eso es lo más rico que puedes sacar de este mundo del fútbol. O sea, yo voy ahora mismo a un entrenamiento tuyo, ¿de acuerdo? Aunque está en segunda autonómica y tal, y harás cosas geniales y mejores que yo seguramente. Te vas a tercera división y verás muchísimas cosas Eso es. igualmente buenas, a la segunda red. O sea, yo estoy deseando llamar a cualquier equipo y decir, oye, ¿me puedo pasar este periodo que estoy sin entrenar viendo entrenamientos y tal? Simplemente por el hecho de tener ese conocimiento, Es de ver, verdad. de querer aprender. Lo decía el otro día igualmente cuando vi la entrevista de entrenador de Madrid, de Alex. O sea, estoy muy de acuerdo con él en eso. O sea, es un hobby, pero no somos nadie. O sea, no nos conoce nadie, ni tampoco hace falta que nos conozca nadie. Lo único que queremos es ser ambiciosos, seguir creciendo y aprender. Y estamos en ese periodo, en esa transición, por así decirlo. O Es como puede verdad. ser Rafa en este momento ahora mismo. Él está ahora mismo en una posición muy, muy buena para él, para su futuro deportivo. Pero esto él le está viniendo genial, sobre todo para aprender. Igual que los 5 años, 4 años, ahora ha tirado con Becker, Con Becker. el de segundo entrenador. Eso es Eso es fundamental. una riqueza muy, muy fundamental para este mundo. Eso es. Yo, por ejemplo, creo que después de este tiempo que he pasado en Guadamur, ya he decidido dejarlo porque la situación es insostenible y yo al final me estaba afectando a mí y al tener las ganas de querer siempre pensar en fútbol y creo fundamental, macho, lo de eso, pasar un poquito como segundo entrenador, estar en un cuerpo técnico, creo que lo veo fundamental y sobre todo para aprender. Yo creo que tenemos mucho tiempo. Luis, ¿tú cuántos años tienes? Yo ahora en unos días, el 24, hago los 30. Muy bien, mira, tienes 2 años más que yo. Creo que tenemos todo por delante, tío, para aprender y creo que si el fútbol nos gusta es fundamental, es fundamental. Así Sí, claro que que sí. yo creo que vamos a tener suerte, Luis. Y tú sobre todo que tú también tienes Con lo que ese... trabajas, Alex, seguro. Con lo que trabajas y te lo ocurras, seguro. Ojalá, tío, ojalá. Yo te deseo mucha suerte, tú también, que ya has estado en esta categoría, que es la primera autonómica, que ya vas tocando jugadores también, que muchos han tocado la preferente, que muchos se bajan incluso de Tercera división. preferente y tercera división, evidentemente. Así que yo creo que sí que vamos a tener ese plus y yo espero verte el año que viene, que me des buenas noticias y estés por ahí. Ojalá, ojalá, Alex, que hablemos otra vez y todo vaya genial. Lo personal y luego seguro que lo Eso, deportivo también, eso es, porque eso es. todo lo que curremos seguro que va a ser positivo. Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito, un tema muy interesante que no he hablado con nadie. Voy a hablarlo también un poquito que lo voy a tocar con Rubén, que es el entrenador Rubi que le llaman, que es el entrenador de academia, el biceleste, que también se encuentra dentro de este grupito que formamos los analistas, los scouts y todo eso. Quiero que me expliques tu forma de ver el análisis de datos, tu forma de ver el análisis de rendimiento y todo eso según pues tu propia información que manejas, para que nos entendamos todos los que veamos este vídeo. Vale, pues te hablo un ejemplo muy, muy básico. Yo cuando tuve la oportunidad de entrenar en el juvenil preferente, por ejemplo, de Juncler, la semana que nos jugamos la liga, o bueno, durante toda la semana, pero sobre todo la semana que nos jugamos la liga, nosotros teníamos análisis de vídeos y teníamos análisis sobre todo a lo mejor de 2, 3 páginas. Yo si te enseño un análisis de la jornada de la última de jugando en la liga, teníamos 10 páginas. 10 páginas de un PDF con los chicos, con cortes, con imagen, para poder trabajar. O sea, fíjate hasta qué punto le damos importancia al cuerpo técnico que tenía yo por aquel entonces y el que he tenido sobre todo la temporada pasada, de poder darle ese valor a los análisis de datos o al Big Data, como se llama igualmente ahora. Yo haciéndolo como si fuese de toda la vida, yo he llegado con mi padre y me he ido a ver un partido a Guadalajara en el que coincidía que había una jornada a las 4 y otra jornada a las 6 y te ves 4 rivales. Te llevas la información, la libretita como antiguamente, lo rellenas y luego esto lo vuelca igualmente. Mi padre tengo la suerte que va a todos los partidos y me hace cortes de vídeo, me hace fotos,
pero de los rivales. Y a mí me sirve para trabajar mucho tácticamente. Luego es verdad que te quita muchísimo tiempo, Sí. pero a nivel de datos es lo más importante, o sea, para mí, para poder trabajar. O sea, creo que sin ello no se puede destacar, creo que sin ello no puedes ser buen entrenador. Más que nada porque necesitas esa información. O sea, yo Es no así. juego dos partidos iguales nunca. El que se piense que solo vale su modelo de juego y que solo tiene que imponer su modelo de juego para ser mejor, se equivoca. O sea, tienes que estudiar al máximo al rival. Creo que ahí está la clave también de ser buen entrenador o dar ese puntito diferencial en los partidos o a la manera de trabajar durante la semana. Yo me considero que leo bien los partidos porque yo me preparo 3 y 4 partidos en mi cabeza. O sea, veo situaciones de cuando yo quiero ganar el partido. Eso es súper importante, o a mi forma de entenderlo por lo Sí, menos. sí, 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 sí. Yo sé en qué minuto estoy jugando contra el rival y en qué minuto o en qué tramo del partido ellos sufren, en qué tramo del partido nosotros estamos peor o estamos mejor y jugar un poco con eso. Y una vez que tienes controlado todo ese nivel de datos o todo ese nivel de conceptos para poder extrapolarlo luego al campo, es lo que te hace ser diferencial. También, obviamente, la intuición del entrenador para poder llevarla a cabo en el momento oportuno y el trabajo previo con los jugadores, porque como hemos hablado en primera autonómica es muy difícil que tú puedas trabajar, porque hoy quieres trabajar con esta central para esto, por ejemplo, y no viene por trabajo, Ya, ya, ¿vale? ya, ya. Pero Ahí está. yo tuve la suerte del año pasado, sobre todo, y el año ese de juveniles, que sí que tenía una base muy buena, muy sólida, muy trabajada y con mucho compromiso, chicos muy profesionales en ese sentido, y quieras o no, eso se nota barbaridad, Un pero sin la montón. base de datos es imposible. Le doy una importancia máxima. Yo conozco a los jugadores, pero los conozco por sus nombres. O sea, yo llegaba al partido, por ejemplo, jugábamos contra Academia, jugábamos contra Pantoja, equipos de Guadalajara, y le decía al chico, hay que coger a este y a este, a Fidalgo, por ejemplo, del Guadalajara, ahora mismo, que le tengo mucha amistad con él, el chico. Y ellos mismos te miraban muchas veces, no te conocían y decían, este cabrón se sabe los nombres, este cabrón se sabe la pierna con la que juego, ¿sabes? Y te miraban como diciendo, joder, o sea, nos tiene estudiado. Miguel Carlos, que es un entrenador de Guadalajara, que está en el Promesa, está en el Salesianos, es Sí. un pedazo de entrenador. Hemos jugado 1000 partidos en categorías juveniles y ahora en senior, que hemos coincidido el año pasado con el Guadalajara, que estuvimos los dos ahí luchando hasta la última jornada igualmente con la academia. Pues ese entrenador es muy bueno tácticamente. O sea, nosotros hacíamos partidos feísimos de cara al espectador, de cara al público, pero tácticamente Claro. o sea, los chicos y nosotros eran partidas de ajedrez. O sea, nos íbamos súper contentos a casa. A lo mejor un 0-0, súper feo de ver, ¿sabes? Sí, 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 Pero sí, que sí. veías como él que tapaba cosas, o sea, yo le tapaba cosas, yo tenía cosas buenas y él buenas. Y para mí eso es la mejor sensación que te puede llevar como entrenador. Pero eso te lo da el análisis de datos, Eso ver el es. partido, Eso es. analizar situaciones, y hay muchísimas herramientas que tenemos a nuestro alcance sin que supongan ¿cómo lo digo? Económicamente algo que no nos podamos permitir. Hay muchísimas herramientas que son muy baratas y que dan muchísimos servicios, incluso cualquier análisis, como antiguamente, de saber un De irse partido a ver un y poder... Eso es lo que. Eso es. Simplemente algo tan barato como lo que te cueste la gasolina de aquí a aquí y con tus Eso propios es. ojos. Es verdad, es cierto, es cierto. Es verdad que lo que estamos hablando del análisis de datos, de un poco ahora las cámaras veo y todo eso de grabar tanto partido, que te hace Sí. los cortes, que tienes la aplicación, que te hace el minuto partido, que te hace las posesiones. Se está perdiendo un poco lo que es la esencia de la espontaneidad del fútbol, de con qué me sorprende, con cómo va a jugar, sé cómo juega él, pero a lo mejor me sorprende. Pero bueno, es que el fútbol se define al fin y al cabo por resultados y se define por ser un entrenador eficiente. Entonces, pues al final, en el análisis de datos, yo creo que los últimos, que puede ser 10 años, algo más se ha convertido en una base fundamental del fútbol, ¿eh? Pero es que hasta aquí por de Sí. primera autonómica, incluso de segunda he visto yo con la cámara de veo, ¿eh? O sea, es increíble. Yo lo hago mediante la aplicación de la que ahora soy embajador, que es la de Tintar. ¿Por qué? Porque te supone económicamente algo irrisorio, ¿sabes? Algo que te lo puedes permitir sí o sí. Y es algo muy simple como una aplicación de que tú puedes anotar tarjetas, goles, faltas, yo qué sé, sustituciones, todo eso. Imagínatelo, tú luego tienes con la CAN, estás grabando el partido, subes la URL y tal en la aplicación y te hacen los cortes directamente de 30 segundos. Con lo que tú has marcado en la aplicación previa, que no está grabando ni nada, y luego tienes tu vídeo aparte, lo juntas, digamos,
y te hace los propios cortes de lo que tú has proyectado, digamos, en la aplicación. No pierdes nada de tiempo. Porque tú Sí, llegas y dices, justo. hostia, tengo 30 segundos ya del corte de la sustitución, de la falta en este minuto, incluso en el descanso. Muchas veces nosotros llevo trabajando 2 años con ellos. Yo llegaba del descanso y le decía al segundo entrenador, oye, enséñame la aplicación y tal. Y te hacía un mapa de calor y te decía, hostia, por el lado derecho Qué nos han entrado bueno. 7 veces, lleva 2 faltas el lateral. Algo está pasando por ahí, no significa que el lateral está haciendo mal partido. A lo mejor el interior no está cerrando bien por Ahí está. dentro, o no hay la salida suficiente del medio centro, y ya te da que pensar. Aparte de lo que tú estás viendo, los datos te dicen, escucha, aquí pasa algo, ¿sabes? Y eso es una herramienta, o sea, cojonuda, Sí, sí, a sí, nivel sí. de, sobre todo, de poder trabajar. Pero claro, hay que enlazarlo, sobre todo cuando es el análisis previo, no en el propio partido, hay que enlazarlo. La tecnología está muy bien, pero lo que tú puedas ver y contrastarlo con los ojos, hay que extrapolarlo luego a las tecnologías también. Hay Eso que hacer es. las dos cosas. Hay que hacer un 50-50 o un 60-40, pero hay que hacer las dos cosas para que de verdad te sirva. Eso es como a lo mejor como un mecanismo de ayuda. Al final es un mecanismo de ayuda que es fundamental, un Eso mecanismo de ayuda fundamental que creo que va a ir evolucionando. Y es que, claro, nosotros a lo mejor en esta categoría el análisis de datos que tenemos, mira, tú has dicho que tuviste hasta 10 hojas de un PDF. No me quiero imaginar es. el análisis de datos que tendrá que tener, por ejemplo, un Real Madrid de un Manchester City. O sea, O un segunda red. o Es un que segunda red. en segunda red ya es casi profesional, o por no decir profesional. Y quieras o no, tienen muchísimas herramientas. Nosotros tenemos, como yo digo, 6 ojos, porque tienes segundo entrenador, preparador físico, o tienes delegado, 6, 8 ojos, no tienes más. Pero sobre todo, a nivel de preparar, ¿en quién recae eso? Al final recae sobre todo en el entrenador. O Ahí sea, es está. una persona y al final son 2 ojos. Es muy difícil. Tienes que apoyarte sí o sí en las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, para mí es un mundo completamente importantísimo para nosotros, o sea, para los entrenadores que estamos llegando, entrenadores que queremos dar ese saltito, porque confirma todo eso bueno que estamos haciendo, pero también potencia y mejora todo lo que no podemos ver. Eso es, eso es, eso es, eso es. Yo lo veo fundamental y yo, por ejemplo, siempre lo digo que en un vestuario, por ejemplo, con tu cuerpo técnico, tienen que ser, por ejemplo, como tú has dicho, 6 8 ojos. Al final siempre debe ser una boca, porque al final yo creo que el rol del entrenador debe ser completamente respetado, porque si no, al final hay un por aquí Sí, voz, tú sí, digo una cosa, yo digo lo otro, tú dices, y al final eso, lo que pasa es que el entrenador sí que tiene que tener orejas también para que esos ojos hablen a esas orejas y al final por una boca solo se hable que al transmita equipo. mensaje. Se transmita el mensaje, es así, pero yo creo que el trabajo del cuerpo técnico es fundamental para que un entrenador también desarrolle su 100%. Lo veo fundamental porque al final nosotros como primer entrenador no puedes llegar a todo, es imposible. Es imposible. Contra mejor sea tu cuerpo técnico, o sea, mejor vas a ser tú como entrenador, vas a tener mejor grupo, vas a tener mejores herramientas para poder trabajar. Y luego en el aspecto humano, todo lo que se pueda trabajar personalmente y ves cómo progresa tu compañero que está al lado. O sea, como se dice el dicho, ¿no? O sea, rodeate de gente igual o mejor que tú, Eso es, eso igualmente. es. Y yo siempre lo considero así. Pero gente sana, gente de fútbol, gente humilde y gente sobre todo que tenga esa personalidad de decir, coño, en lo personal también está cerca tuyo, porque Eso estamos es. muchísimas veces solos. Entonces Eso necesitas es. a alguien con quien compartir eso en tu día a día. Yo tengo la suerte de tener un preparador físico que me acompaña a todos lados, igual. Y luego encima es un profesional como la copa de un pino. Entonces tengo muchísima suerte de tener en este caso a Josué, que se llama Josué. Eso es digamos, un plus que es difícil de encontrar, pero que cuando lo encuentras tienes que mantenerlo al 100%, darle tu mejor versión, porque es tu compañero de viaje y tienes que, o compañeros de viaje, y tienes que intentar sobre todo que lo sienta como suyo. Porque tú muchas veces eres el primer entrenador, eres la cabeza visible y no se ve el trabajo que hay Ahí detrás está. de los compañeros, del cuerpo técnico, y son, pues, incluso, fíjate lo que te digo, más importante, obviamente, que el propio entrenador, porque son Sí, los que sí, de sí. verdad están ahí y los que de verdad se puede trabajar. Y luego, obviamente, los jugadores. Sin jugadores no se puede hacer nada. Sin Eso chicos que es. estén comprometidos no se puede hacer Eso nada. Son la es. parte principal de esto. Y mucho análisis de datos, pero un regate, una individualidad y Ya tal, no ves. se puede defender. Eso puede cambiar un partido. Entonces hay que potenciarlos a los chicos,
Sé que es difícil, sobre todo en estas categorías, pero según van creciendo, ellos personalmente y en lo futbolístico, y van creciendo también obviamente en categorías, te vas dando cuenta que contra menos mensajes haya, contra más eficaz o corto, pero al grano sea el mensaje que les Ahí mandas, está. más crecimiento tienen ellos, menos información reciben. El otro decía Guardiola en la rueda de prensa, igualmente, a lo mejor le doy demasiada información, muchos datos y demasiada información. Tengo que ser más concreto en lo que quiero pedirle. Y creo que esa es la esencia del fútbol que nos viene ahora mismo y creo que es donde está nuestro pasito en poder seguir mejorando. Ahí está, ahí está. A mí el ejemplo de Guardiola me gusta mucho porque yo, por ejemplo, soy madridista, pero la verdad es que Guardiola tiene, o sea, con los años ha hecho un estilo de fútbol, ha hecho un método de fútbol que es digno de admirar, es honorable, es cierto, pero creo que tiene tanto fútbol, tanto método, tanto en la cabeza que yo creo que hasta el mismo Guardiola está aprendiendo poco a poco con el tiempo a mejorar eso. O sea que hasta un entrenador como Guardiola, que muchos lo consideran el número uno, yo creo que hasta de él mismo está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Los entrenadores somos ladrones de ideas. O sea, yo siempre digo esa frase porque yo, como te he dicho antes, de tu entrenamiento, Alex, y voy a coger algo seguro que le puedo Ahí aplicar a está. mi equipo. Voy a ir a otro entrenamiento a otro compañero y lo puedo aplicar. Y al final toda esa costelera es la que tienes que ir haciendo para tu modelo de juego que está siempre en aprendizaje o en constante evolución. O sea, el entrenador que diga su modelo de juego está cerrado, se equivoca y muere deportivamente. Siempre tienes que intentar mejorar, siempre tienes que intentar meter algo nuevo, algo que sea difícil de detectar. Por eso te digo que al final, yo como cuando hago un análisis, por ejemplo, que hemos hablado de 10 sofás, también lo hago para mí, para Ahí decir, está. vale, nosotros estamos trabajando esto, pero vamos a cambiar esto. Igual que a lo mejor el equipo rival tiene extremos muy abiertos, lo que sea, digo, venga, vale, pero vamos a jugar nosotros de otra forma que sus extremos caigan en esa zona abierta, se crean que lo están haciendo bien, pero vamos a hacerle daño. O sea, vamos a intentar engañarles. Como que Eso sí, que es. se están creyendo que lo están haciendo bien, pero por aquí le estamos pillando y le vamos a matar en el momento oportuno. Ese tipo de situaciones de entenderlo para mí es también diferencial. O sea, no Eso solo es. tener los datos en la mano, sino saber usarlos. Eso es, eso es, eso lo veo fundamental porque... Pero claro, luego estamos hablando lo que hemos dicho, tú figúrate que tienes ese extremo, vamos a intentar engañar a ese extremo que es zurdo, vamos a intentar darle esa pierna derecha. Llega un momento que a lo mejor tú eso que le has dicho llega, como por ejemplo el Guardiola en el Bernabéu, le das esa pierna derecha que te saca un disparo que dices, mira, yo ante esto ya no puedo hacer, yo le he dado a un zurdo la derecha, lo ha solucionado, pues tío, enhorabuena por él, todo el trabajo que he hecho en darle esa banda derecha lo ha solucionado. Ante eso, los datos también se pueden exponer ante una genialidad o ante un cambio de estructura que... o sea, es increíble, es increíble. Y eso lo da el fútbol también. Sí, 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 y lo más bonito. Al final hay cosas que no se pueden controlar. O sea, intentamos controlar, estamos en una sociedad que intentamos controlar Ahí todo está. y a todo el mundo y no se puede controlar. Hay cosas naturales, un regate, una gambeta, como se dice en Argentina, o sea, eso no lo puedes controlar. Esa superioridad que te genera ese tipo de situaciones o una jugada efectiva de que, como dice el otro día Guardiola, yo no soy guardiolista, pero me gusta aprender de todo. Eh, que te meta Foden un gol en la escuadra como el otro día, o sea, ¿cómo defiendes eso? A lo Claro, mejor saliendo un poquito más que se queda Kroos o no sé quién es el que se queda ahí, que no tapa el tiro. Bueno, puedes trabajar ese tipo de situaciones, ahí sí, pero el poner a la escuadra, pues al claro, final es claro, mérito de un propio jugador de la calidad que tiene. claro. Y eso es lo más bonito del fútbol. Pero bueno, Ese- también te hace mejorar. Sí, 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 claro, evidentemente. Y a lo mejor el siguiente, por ejemplo, anda que no se taparon tiros en el partido de vuelta del Manchester City contra el Real Madrid. Se taparon una barbaridad de tiros porque al final el City eh, tuvo un control absoluto, sí, sometido, pero ¿cuántas ocasiones que digas claras de gol tuvo el City? Es que tampoco tuvo una barbaridad que digas... Sí, 33 tiros, lo que quieras, pero es que a puerta, Y ¿cuántos 6 a fueron? portería. 6 a Claro, portería. 6 a O sea, portería. ¿qué peligro tiene eso? Exactamente. Yo creo que la estructuración y el trabajo que hizo el Real Madrid fue espectacular. Cada uno con sus armas, con su estrategia y todo muy lícito. A mí muchas veces tengo amigos, compañeros que me dicen que soy ofensivo. Yo me considero un entrenador no defensivo, pero sí que me gusta que seamos muy competitivos en todas las fases del juego y sobre todo hacer los partidos muy planos, para que luego podamos llevarlo al tramo del partido que yo quiero ganar, lo que me siento mucho más fuerte. O sea, la forma de trabajar mía, eso por eso he dicho que es un metódico, eso no cambia nunca.
por mucho que tenga un equipo A, B o C de tipo de jugadores. Pero esos tramos son como la Biblia de mi forma de ser entrenador. Pero al fin y al cabo, cuando tú llegas en esas fases, por ejemplo, me dicen, pues si tú no eres nada ofensivo, si tú estás jugando a lo mejor con dos mediocentros muy ofensivos, con un boss uno que tiene creación, estás jugando con un segundo delantero en vez de un media punta y estás jugando con dos extremos y con dos laterales que son casi extremos también y con dos centrales. Ya, pero a lo mejor yo no soy muy amante de la presión tras pérdida o presión alta, ¿sabes? Y es ahí donde me identifico un poquito más. Por eso creo que hay muchísimas vías de llegar al objetivo. Y eso te lo da también el análisis de datos. Eso porque es. no siempre vale el estar arriba o no siempre vale el estar conteniendo en 3/4 o replegados atrás en zona de creación o en zona defensiva. O sea, no. O sea, hay que verlo, hay que analizarlo, no me cierra nada en ese aspecto. O sea, no me considero un entrenador que sea pro de la presión alta y morir arriba con mis ideas o pro de estar defendiendo. Entonces creo que la clave está un poquito en jugar con todo ese tipo de cosas que te dan análisis de datos. Eso es, ahí está. Ahí está, porque tú puedes tener más o menos una alineación predefinida que a ti te guste, pero es que si un rival te exige otra, si un rival te va a jugar con un 3-5-2, lo mismo tienes que poner otra alineación completamente, a lo mejor un 4-4-2 que rivalice contra ese 3-5-2, o es que es muy relativo, muy relativo. Porque tú, por ejemplo, Luis, vamos a hablar un poquito de qué alineación más predefinida a ti te gusta mucho, solo porque te guste mucho. Sí, una alineación. ¿Sistema? Sí, un sistema, un sistema táctico. A ver, de base, yo te puedo decir que a lo mejor un 1-4-2-3-1, pero es irreal completamente. Es lo que pone la alineación. 4-2-3-1, ¿no? 1-4-2-3-1, sí, eso es. Sí, vamos a contar al portero. Si no me matan. En el grupo pro me matan. Si no digo el portero, me matan. Pero que al fin y al cabo, eso es digamos, como yo digo, para dar la alineación el que dice el speaking por el campo. Ya está. Porque no hay ni un movimiento, te lo digo en serio, que se mantenga esa posición en el campo. Yo tengo 3 sistemas en el mismo partido, igualmente, pero que no se hacen porque yo lo diga. En plan, ahora chicos, están ellos apretando, tal, se hacen con situaciones de salida de balón, defensivamente, dependiendo del rival, o sea, como queramos atacar y como queramos defender. Y yo dedico mucho en la pretemporada a ese tipo de situaciones, a trabajarlo. Me cuesta mucho las primeras vueltas, sobre todo, los primeros partidos, enlazarlo porque es muy complejo, porque se solapan posiciones, digamos que entran dentro de zonas de un compañero y a nivel de poder trabajarlo es completamente muy difícil. Luego ya cuando lo asimilan, las segundas vueltas van muy rodadas, sobre todo. Claro, pero igual. Bueno, pero al final eso es como en todo. Te tienes que ir acostumbrando, o jugadores nuevos a lo mejor que llevan jugando con otro entrenador 3 años de otra manera, pero bueno, al final eso es lo que hace entrenar, Luis, y poder entrenar en condiciones. Es lo que hace el poder establecer. Yo, por ejemplo, tío, lo que más me fastidia a mí es empezar con una ilusión tremenda y no poder llegar nunca a decirle a mis chicos, esto es como yo quiero jugar, esto es como lo vamos a hacer, en zona de transiciones vamos a tener esta disposición, en zonas ofensivas esta, en zonas defensivas esta. Y tío, es verdad que como entrenador te sientes como que soy un pone alineaciones y ya está. Por ejemplo... Muchas veces lo que tú dices, y perdona que te haya cortado, Alex, es la situación de decir, coño, o sea, puedo mejorar esto, puedo trabajar esto, pero me siento atado y no puedo, o sea, mostrar todo el potencial o todo lo que puedo desarrollar, lo estoy viendo en mi mente, o estoy desarrollando en mi mente para poder dárselo al equipo, darle herramientas al equipo para que sea mejor, porque no tengo las herramientas un jueves, un martes, un lunes, porque me faltan los 2 centrales, me faltan los 2 centros, me falta el extremo que quiero poner de titular ese partido. Pero bueno, ahí está también el crecimiento de un propio entrenador. O sea, yo este año he tenido el dilema de no saber cuántos jugadores tenía para poder entrenar, de llegar y tener 22 en un listado que pasaba por WhatsApp y digo, ¿cuánto con esto? Y los cabrones de coger y decir, oye Luis, que voy a faltar porque tengo que estudiar, que voy a faltar porque tengo que trabajar, que voy a faltar porque estoy malo. Coño, o sea, no te cuesta nada
avisar por la mañana y decir, Eso tal, es. porque tú preparas las sesiones y lo que no puedes hacer es cambiar 3 veces las sesiones en un día, 4 veces las sesiones y aún así llegar al campo y hay otros 2 que no te han avisado Sí, ahí y está. ya para la sesión. Y esa es la riqueza que yo creo que nos tiene que dar estas categorías. Nos tiene que dar ese plus de decir, puedo resolver ese tipo de problemas. A lo mejor hay otra gente que tiene muchísimas herramientas o ha tenido las facilidades de poder entrenar en un juvenil nacional, de poder dar el salto a un preferente, pero que no se han encontrado con este tipo de situaciones antes y cuando tú también estés en un juvenil nacional, en un senior, en preferente o en tercera división, va a haber situaciones que vas a poder controlar mucho mejor que ellos Ahí está dentro del Luis. partido. Cada mundo, o sea, cada mundo en su momento tiene su aprendizaje y tiene ese momentito de decir, hostia, de aquí también puedo sacar algo positivo. Si al final estás pensando en no puedo, qué desilusión, no creces, te quedas estancado y ahí es donde das ese pasito en vez de hacia adelante, hacia atrás. Sí, Y ahí creo que está. eso es lo que a nosotros tenemos que darle un poquito más de valor en estas categorías. Eso es. Igual, o sea, yo le doy muchísimo valor. Igualmente, ya nos llegará, porque no esté sucediendo ahora no significa que no vaya a suceder, Eso pero es. ya nos llegará ese punto con trabajo y esfuerzo seguro de decir, ahora puedo desarrollar todo esto que no he podido. Y ahí es donde vas a estar tú, o sea, verdaderamente preparado para poder desarrollarlo. Eso Creo es. yo, por lo menos mi forma de verlo. Sí, 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 ¿no? Y de cada cosa se saca algo que se saca algo para aprender. Es que yo lo veo fundamental, aunque estés tanto en el mejor sitio del mundo aprenderás quizás más, como en el peor quizás aprendas menos, pero todo vas a aprender. Porque vas a aprender a moverte en situaciones difíciles, a moverte. Yo eso sí que es verdad que lo veo fundamental. Es así, es así. Yo, por ejemplo, este año he tenido que actuar yo solo, como entrenador, sin preparador, sin segundo, sin... Ha sido muy difícil y en muchas cosas seguramente que habré fallado por no tener a ese otro que me diga, esto está mal, no hagas esto, no, ¿sabes? Y Sí, yo otro pienso... punto de vista. yo pienso que tanto el cuerpo técnico como, como aprender de los fallos, como pasar por estas categorías, lo veo fundamental. Lo veo fundamental, Luis. Y yo creo que tú, bueno, tú mismo me lo has dicho que es fundamental también, es así. Sí, porque hay pequeños detalles que por mucho que queramos controlar, se nos escapan. Al final tú lo estás diciendo, estás haciendo de todo. Estás haciendo preparador físico, estás haciendo de segundo entrenador, de primer entrenador, de psicólogo, Sí, que no sí, se nos ahí, olvide. ahí está, Hacemos muchas ahí veces de está, psicólogo, muchas veces más que entrenador. ahí está. Tú llegas en segunda red y tú no vas a decirle a un jugador, oye, tienes que apretar este partido, no te va a decir que sí, que quiere ganar porque quiere cobrar, Ahí porque está. quiere salir de fiesta el fin de semana con el dinero que ha cobrado, porque quiere irse con sus hijos o con su novia a no sé dónde. Igual, pero ahora no hay ese compromiso en estas categorías. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que te digo que luego a lo mejor no tienes que manejarlas, pero que las has vivido y que puedes manejarlas de otro tipo, ya puedes utilizar para fomentar o ser todavía mejor en ese mensaje que quieres transmitir. Entonces, yo lo veo fundamental, como te digo, pasar por este tipo de categorías tiene muchísimo mérito, sobre todo equipos de segunda autonómica, primera autonómica, que no tienen posibilidades económicas, pero que dan ese saltito de profesionalidad y tal, y dices, hostia, si este equipo está haciendo estas cosas y está consiguiendo competir de la forma que está consiguiendo competir, o sea, algo bueno tiene que tener el Eso es. cuerpo técnico, algo bueno tiene que tener el entrenador, algo bueno tiene que tener la directiva en ese club y algo bueno tiene que tener también, sobre todo, los jugadores Eso es. que estén Eso en esa es. plantilla. Eso es. Bueno, Luis, llevamos una hora aquí hablando. Pues, Me parece, o sea, me ha parecido muy buena la conversación que hemos tenido porque estamos viendo, porque al final toda la primera temporada que he hecho de Espacio Balompié, esta segunda que ya he subido lo de Freddy, estamos hablando de sí, equipos de preferente, equipos posiblemente de tercera el año que viene, que ya sí que se está viendo una estructura, no vamos a decir semiprofesional ni profesional, pero sí que se está viendo una estructura de equipos reacios, de equipos con una estructura económica buena, pero también estamos viendo, conversando contigo, Luis, que hasta en primera autonómica se puede tener
una estructura de un equipo que quiere progresar, que quiere crecer, que tiene sus análisis de datos, que tiene su preparación de entrenamientos, que es que mucha gente yo creo que sigue pensando que la segunda autonómica y la primera autonómica es de gente que, bueno, viene a jugar con los chavales del pueblo, luego no, hay muchísimo trabajo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, contigo, Luis, que has estado trabajando con Sagreño un montón, simplemente con la escuela de Juncler, hasta en juveniles, se ha trabajado, se ha visto a rivales, o sea, es el trabajo que se tiene en estas categorías, pese a que es la antepenúltima y quizás la última, como la mía, categoría del fútbol, tiene muchísimo trabajo detrás y eso no se ve, y eso quizás la gente del pueblo cuando tú pierdes no lo ve. Es que esto no, es que, joder, que se está entrenando, se está trabajando, se está intentando. Y agradezco muchísimo poder tenerte a ti aquí, Luis, porque nos estás dando a descubrir un poquito que el trabajo es enorme en estas categorías también. Y te lo Si agradezco. quieres, te agradezco yo, Alex. La oportunidad que al final nos das de poder dar un poco de voz a nuestro trabajo es súper importante. O sea, no está pagado lo que haces, sinceramente. No está pagado, Al ¿no? final sí. No, no. Al final, si quieres progresar y quieres ser mejor en todo, en la vida, en lo deportivo, tienes que dar la mejor versión que tengas y lo máximo que tengas de ti. Para poder primero ser importante para la gente que tienes alrededor, que es lo más bonito. O sea, poder ver cómo crece la gente que tienes alrededor y luego ver cómo tu trabajo se ve recompensado porque sigues desarrollándote, te das cuenta que al final si tú te marcas un objetivo, todos mis objetivos siempre han sido o no descender o mitad de la tabla, y en cambio siempre ha sido estar o en playoff o en mitad de tabla alta. Y eso no es casualidad tampoco, ni por echar flores, ni nada, es porque la gente que tiene alrededor ha querido trabajar conmigo, jugadores, cuerpo técnico y al final todo ese tipo de jugadores, por así decirlo, o de directiva, y te da ese plus de decir, joder, hay que mejorar sí o sí, tengo que trabajar sí o sí por toda esa gente. Y quieras o no, así es como te va a llegar la oportunidad de seguir creciendo. Eso es. Pues nada, Luis, vamos a ir dejándolo. Sabes que tienes las puertas abiertas siempre al canal. Ojalá, mira, te voy a proponer una cosa. Vamos a hacer otra entrevista cuando tengamos noticias nuevas, ¿vale, Luis? Ojalá que Perfecto. esto te sirva a ti también. Ya toda la gente que vais a ver este vídeo, vais a ver que tenemos un entrenador que ha estado en una primera autonómica, pero con unas expectativas, un trabajo, un conocimiento de lo que es el fútbol, de lo que es un vestuario, que yo te lo digo de corazón, Luis, está por encima de la primera autonómica, es cierto, está por encima, las ganas de trabajar, simplemente las ganas de trabajar, y agradezco mucho que estés en este canal, agradezco mucho que hayamos, como he dicho antes, hayamos hablado de estas categorías, y bueno, quiero que nos prometamos otra entrevista cuando tengamos cositas nuevas. Con ese arranque de pretemporada y todo eso, ojalá tengas mucha suerte, Luis. Y sé que con tu dedicación, compromiso, trabajo y tu aprendizaje vas a llegar lejos, estoy segurísimo. A lo mejor no lejos de que te vean primera, ojalá, pero bueno, Hola. que el fútbol por lo menos nos dé alegrías, Luis. Exactamente. Tenemos pendiente una charla fuera de micro, Eso igualmente es. para hablar de fútbol, Eso para es, pero conocernos ya, pero en en persona. directo. Eso es. Eso Eso es. es, igualmente. Y sobre todo, pues cada vez que puedas necesitar algo, ya no solo en lo deportivo, en lo personal, pues es de agradecerte, pues sobre todo todo este trabajo que vienes haciendo con entrenadores, con gente dedicada al fútbol y nada, animarte a que sigas trabajando en ello. Es también una herramienta muy buena y vital para que puedas desarrollarte no solo como también, digamos, incluso periodista deportivo y Sí, tal, que sí. siempre te abre muchísimas puertas o en este ámbito, pero a nivel de entrenadores, o sea, todo esto que hace, este feedback que hacemos, por ejemplo, entrenador contigo y tal, entrenador-entrenador, ¿de acuerdo? O sea, te va a servir sobre todo para aprender. Eso Y a ver es. si podemos meter un día algo más de táctica y tenemos una charla táctica. Eso Igualmente, es, eso me eso es. encantaría. Sí, 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 lo podemos hacer perfectamente en otro episodio, lo podemos hacer perfectamente y hablar un poquito más de táctica. Tampoco quería hacerte, Luis, yo ahora el meternos en temas tácticos porque al final hay muchos entrenadores que no les gusta tampoco descifrar un poco su tema táctico y su... Pero bueno, Luis, lo podemos hacer perfectamente en otra convocatoria, incluso la podemos hacer en directo
ponemos dos micros y hacerlo un poquito más en vivencia personal los dos juntos. Eso está claro. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Alex, por todo. Bueno, Luis, venga, Un fuerte muchísimas abrazo. gracias.